Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Levítico. Capítulo 23, versículos 1, del 4 al 11. Del 15 al 16, 27, del 34 al 37. El Señor habló a Moisés y le dijo: Estas son las festividades del Señor, en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica. Y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel: Cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica. Harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica. Y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios, nuestra fuerza, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob. Una norma establecida para José. Al salir de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. De tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo: Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión.
Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, vemos a Jesús en su ciudad y hablándole a su gente. Para comprender esta lectura, vamos a centrarnos en 5 puntos que pueden ayudarnos a comprender el mensaje de Dios. En este primer momento, meditemos sobre la frase, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. En tiempos de Jesús, la sinagoga era el centro de reunión y oración para el pueblo de Israel. Allí se escuchaba la palabra, se compartía la enseñanza y se fortalecía la fe de la comunidad. Los sábados se reunían los judíos para leer las Escrituras y comentar lo que Dios decía en ellas. Los ancianos dirigían los encuentros, transmitiendo la sabiduría recibida por generaciones. Jesús, como era costumbre, se unió a la asamblea y tomó la palabra con respeto y autoridad. Su voz era firme, su mirada serena, sus palabras llenas de sentido y enseñanza verdadera. No hablaba por hablar, sino que cada frase llevaba el fuego del amor del Padre. El pueblo se quedó atónito, no entendían cómo un hombre sencillo podía hablar así. Conocían su familia, sabían de dónde venía, y eso les causaba confusión. ¿Cómo podía el hijo del carpintero leer y enseñar como si fuera un gran maestro? Jesús no aprendió en escuelas famosas, pero hablaba con una sabiduría inigualable. La gente escuchaba, pero muchos no creían que en él pudiera habitar la gracia divina. Sus palabras despertaban la conciencia, removían el corazón, exigían una respuesta sincera. No era un discurso bonito, era una invitación a cambiar de vida y volver al Señor. Hoy, también nosotros nos reunimos para escuchar su palabra, en templos y celebraciones. Oímos las lecturas, seguimos las homilías, participamos con cantos y oraciones. Pero no basta con estar presentes, el mensaje debe tocar y transformar nuestro interior. Hay quienes van todos los días a misa, pero su corazón sigue frío y cerrado. Se sientan, escuchan y se van, sin permitir que Dios les toque con su amor. El Evangelio no es solo para oírlo, es para vivirlo, para llevarlo al trabajo y al hogar. Muchos no sienten esa presencia real de Jesús porque no se abren a su acción. Hay actitudes que bloquean la gracia, el orgullo, la rutina, el egoísmo y la falta de oración. Jesús quiere hablarnos, quiere entrar en nuestra vida, quiere llenarnos de paz y alegría. Pero nos toca a nosotros decirle sí, dejarlo entrar y permitirlo obrar en nuestro corazón. Él no fuerza la puerta, toca suavemente, con amor y paciencia, esperando nuestra respuesta. Jesús sigue enseñando, hoy como ayer, a través de la Iglesia y sus ministros fieles. También lo hace por medio de personas humildes, que viven con fe y comparten su testimonio. Su palabra es viva, actual, capaz de mover montañas y sanar heridas que nadie ha podido curar. Muchos no comprenden cómo una homilía sencilla puede cambiar la vida de alguien, pero es el Espíritu Santo quien habla, quien actúa, quien transforma con poder y ternura. No debemos juzgar al mensajero, sino abrirnos al mensaje que viene de lo alto. Cada vez que abrimos la Biblia, Jesús se sienta con nosotros y nos habla con claridad. Cada predicación fiel al Evangelio es una nueva oportunidad para acercarnos al Señor. Jesús nos conoce, sabe lo que necesitamos y nos habla directo al alma. No debemos escuchar con indiferencia, ni con los brazos cruzados por dentro. Hay que dejar que sus palabras penetren, como semilla buena que cae en tierra fértil. Él fue obediente al Padre, en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. Aceptó su misión con amor. Caminó entre los pobres, sanó enfermos y levantó caídos. Era amable, justo, alegre, acogedor, cercano a los que sufrían y marginados por la sociedad. Jesús se dio entero, no se reservó nada, amó hasta el extremo, sin buscar recompensa. No podemos quedarnos como espectadores, sino que estamos llamados a imitarlo. Él es el maestro por excelencia, el que no solo enseña con palabras, sino con su vida entera.
Su ejemplo es el camino más seguro para agradar a Dios y alcanzar la vida eterna. No basta con saber mucho, lo importante es amar mucho y actuar con verdad. A veces queremos una fe cómoda, que no nos exija dejar ciertas costumbres. Pero seguir a Jesús es comprometerse con el bien, la justicia, la verdad y el perdón. Es necesario perdonar, incluso cuando no se recibe una disculpa. Es necesario dar, incluso cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer. Él nos mostró que servir a los demás es la mejor forma de vivir la fe. Ayudar a quien sufre, visitar al enfermo, consolar al triste, también es evangelio. Podemos predicar con nuestra vida, con una sonrisa, con una palabra de aliento. Jesús está presente en cada acto de amor que hacemos por el prójimo. No dejemos sus enseñanzas guardadas en un libro, llevémoslas al día a día. Que nuestras decisiones reflejen lo que creemos y esperamos en el Señor. Si Él es el Maestro, entonces seamos discípulos atentos y agradecidos. No pongamos excusas, no posterguemos el cambio. El momento de actuar es ahora. El mundo necesita personas que vivan según el Evangelio, con fe y esperanza. No importa el lugar donde estemos, cada uno puede ser luz en su entorno. Dios nos llama desde lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en la calle. Él quiere usar nuestras manos, nuestras palabras, nuestra entrega para hacer el bien. Debemos corresponder a su amor con obras concretas de justicia y de misericordia, que no se quede solo en intenciones, sino en acciones visibles y constantes. La justicia empieza por tratar bien a los demás, sin desprecios ni ofensas. La misericordia se vive en lo pequeño, un gesto amable, una ayuda oportuna. Jesús espera mucho de nosotros, porque nos ha dado mucho. Nos dio su vida, su tiempo, su amor sin medida, su perdón incondicional. No hay regalo más grande que su presencia constante en nuestra historia. Por eso, no lo ignoremos, no lo dejemos a un lado, no lo cambiemos por cosas pasajeras. Él es el único camino que lleva a la verdadera felicidad y a la paz de corazón. Hoy, más que nunca, el mundo necesita del mensaje de Jesús y de testigos valientes. Que seamos de esos que escuchan su voz y la ponen en práctica con alegría. Que nuestro ejemplo contagie a otros y los acerque al amor del Padre. Así como Jesús enseñaba en la sinagoga, que también nosotros enseñemos con nuestra vida. Cada gesto bueno que hagamos, cada palabra dicha con fe, es semilla del reino. Sigamos sus pasos, sin miedo, con confianza, con humildad y con decisión. Él camina a nuestro lado, nos anima, nos levanta y nos fortalece en todo momento. Aprovechemos cada instante para dar testimonio, sin cansancio y con generosidad. Que su palabra no sea letra muerta, sino fuerza viva en nuestro corazón. Así como aquellos se asombraron al oírlo, que también nosotros quedemos tocados, y que no quede solo en asombro, sino en un compromiso firme con el Evangelio. Porque quien escucha a Jesús y lo sigue, nunca más vuelve a ser el mismo. Su luz transforma la oscuridad y su verdad nos hace libres para siempre. La fe no crece solo con palabras bonitas, sino con decisiones firmes y coherentes cada día. Jesús enseñaba con el ejemplo, no solo con discursos, y eso es lo que más impactaba. La coherencia entre lo que decía y lo que hacía era su mayor carta de presentación. Nosotros también podemos ser instrumentos de Dios si vivimos lo que proclamamos. Cada momento es una oportunidad para practicar lo aprendido en la palabra. No es necesario hacer cosas grandes, sino hacer lo ordinario con amor extraordinario. En un segundo punto, analicemos la actitud de la gente. Muchos vieron a Jesús como uno más del pueblo, sin notar quién era realmente. Lo conocían desde pequeño, sabían quiénes eran sus padres y lo veían como un joven del vecindario. Para ellos, era el hijo de María y de José, el carpintero que vivía con humildad y esfuerzo. Eso les impidió mirar más allá, y no lograron ver el misterio que se escondía en él.
No pudieron reconocer su grandeza porque estaban acostumbrados a su presencia diaria. Este pasaje del Evangelio destaca algo muy importante en la vida del Señor: su entorno familiar. San José tuvo un papel que no podemos ignorar ni minimizar, pues fue decisivo en su desarrollo. Fue un hombre justo, obediente y trabajador, que recibió la misión de cuidar al Hijo de Dios. Aceptó con valentía ese llamado que vino desde lo alto, aunque no lo comprendiera todo. En su corazón cabía una fe firme, una esperanza serena y una entrega sin medida. Como carpintero, San José enseñó a Jesús con el ejemplo más que con palabras. Le mostró la dignidad del esfuerzo diario y el valor de hacer las cosas con dedicación. No se quejaba de su realidad ni renegaba de su responsabilidad como padre adoptivo. Día tras día, trabajaba con sus manos, sabiendo que estaba formando a alguien especial. No era un maestro de la ley, ni un gran orador, ni un hombre con fama en su comunidad. Pero su testimonio silencioso quedó grabado en el corazón del niño que crecía en sabiduría. La madera y las herramientas fueron parte del hogar donde se aprendía el amor y la verdad. San José formó un hogar donde se respiraba serenidad, honestidad y respeto. Allí Jesús aprendió a vivir con sencillez, a valorar lo pequeño, a escuchar y a obedecer. A pesar de su aparente anonimato, San José fue un pilar firme en la historia de la salvación. Dios no se fijó en títulos ni en reconocimientos humanos cuando eligió a José para esta misión. Lo escogió porque su corazón estaba abierto, su alma dispuesta y sus acciones hablaban de fe. Él no buscó figurar, no reclamó protagonismo, simplemente cumplió con amor su vocación. No se nos dice ninguna palabra suya en los Evangelios, pero su presencia fue esencial. Nos demuestra que no hace falta mucho ruido para dejar huella en el corazón de los demás. Su vida nos enseña que lo cotidiano también puede ser un camino de gracia y bendición. El mundo muchas veces desprecia lo sencillo, pero Dios se manifiesta en lo que parece menor. Por eso este pasaje es tan revelador, porque nos recuerda lo que otros no pudieron ver. Aquellos que conocían a Jesús desde niño no pudieron romper con sus prejuicios. Les costó creer que algo tan grande pudiera venir de alguien tan cercano y común. Se dejaron llevar por las apariencias y cerraron su mente y su corazón. Y así, su incredulidad les robó la oportunidad de experimentar algo maravilloso. La familiaridad, a veces, nos impide ver el valor que hay en quienes nos rodean. Podemos estar tan acostumbrados a una persona que olvidamos su belleza interior. Algo parecido ocurrió con Jesús, quien fue rechazado en su propia tierra. Lo vieron crecer, jugar, aprender y trabajar, y por eso no creyeron en él. Pensaban que ya lo conocían todo de él, cuando en realidad no sabían nada. Y eso los llevó a despreciar el don más grande que habían recibido. Este rechazo duele, porque viene de los que uno más estima y cuida. Jesús no fue valorado por los suyos, ni fue escuchado con atención por su gente. Sin embargo, él no se detuvo, no dejó de anunciar el reino ni de hacer el bien. Continuó su camino con firmeza, con compasión y con fidelidad al Padre. Aunque doliera el rechazo, su amor no cambió, ni su misión se detuvo. Su ejemplo nos invita a seguir adelante, aunque no siempre seamos comprendidos. También nosotros, muchas veces, caemos en la trampa de juzgar por la costumbre. Nos cerramos a la novedad que Dios quiere mostrarnos a través de quienes ya conocemos. Nos cuesta aceptar que Él habla por medio de lo sencillo, lo cercano, lo común. El mismo error de aquella gente lo repetimos cada vez que dejamos de valorar a los demás. Cuando nos acostumbramos a ver siempre lo mismo, corremos el riesgo de dejar de admirar. Es entonces cuando la rutina nos roba la capacidad de asombro y la apertura al cambio. Este relato nos deja una enseñanza que va más allá del contexto histórico. Nos recuerda que el valor de una persona no se mide por su origen ni por su ocupación. San José, sin riquezas ni títulos, tuvo un lugar privilegiado en la historia de la salvación. Jesús, nacido en un hogar sencillo,
nos muestra que Dios puede habitar en lo más ordinario. Y es precisamente ahí donde se complace en obrar, en lo cotidiano y desapercibido. Por eso, es necesario que aprendamos a mirar con ojos nuevos a quienes tenemos cerca, que dejemos de lado los prejuicios y abramos el corazón a lo que Dios quiere decirnos. Quizás haya un mensaje de esperanza escondido en quien siempre hemos tenido al lado. Tal vez la voz de Dios resuene en aquella persona cuya historia conocemos desde hace años. No todo lo valioso viene de lejos, ni lo importante se anuncia con ruidos y grandes gestos. A veces lo esencial se esconde en lo simple, en lo discreto, en lo cotidiano de cada día. Que la vida de San José nos anime a descubrir el poder de lo silencioso y fiel. Él no necesitó palabras grandilocuentes para cumplir su tarea con excelencia. Bastó su entrega, su fe, su trabajo y su obediencia para cumplir el plan divino. Que su ejemplo nos inspire a vivir con responsabilidad y confianza cada día. También nosotros podemos ser instrumentos del bien si aceptamos nuestra misión con amor. Dios puede obrar maravillas a través de nuestras manos, por más que parezcan pequeñas. Nuestra tarea es estar disponibles, actuar con rectitud y vivir con sencillez y gratitud. Si alguna vez hemos despreciado a alguien por su historia, su pasado, su entorno, corrijamos eso. Que la humildad de San José nos enseñe a valorar más el corazón que la apariencia, y que el ejemplo de Jesús nos recuerde que el amor no se impone, sino que se entrega. Que cada día aprendamos a reconocer la presencia de Dios donde menos lo esperamos. Y así, vivamos con ojos abiertos y corazón dispuesto, como lo hizo San José de Nazaret. San José no buscó reconocimientos, vivía en lo oculto, en lo ordinario, sin buscar protagonismo. Su silencio fue más elocuente que muchos discursos, porque su vida hablaba con coherencia. En su taller, el sudor de su frente se mezclaba con la oración sincera que elevaba en su corazón. Cada tabla que cortaba, cada clavo que colocaba, era una expresión de amor por su familia. Y en medio de ese ambiente tan sencillo, creció Jesús viendo a su padre trabajar sin descanso. Ese ejemplo marcó su infancia, le enseñó a valorar el esfuerzo y el compromiso verdadero. No tuvo lujos ni privilegios, pero sí una riqueza inmensa en amor, en valores y en fe. La autoridad de San José no venía de un título, sino del testimonio que daba con su vida. A su lado, María también tejía el ambiente perfecto para formar al Salvador del mundo. Ambos, sin grandes discursos, formaron al niño con dulzura, respeto y entrega generosa. Y aunque muchos no comprendieron el papel de esa familia, Dios sí lo había dispuesto así. Por eso, no despreciemos lo que parece insignificante, porque ahí se esconden tesoros de cielo. En este tercer punto, meditemos en la siguiente pregunta. ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Los judíos, que no podían asimilar la simplicidad con la que actuaba lo divino, siguieron criticando a Jesús. Les resultaba incómodo que alguien tan humilde y conocido en su familia pudiera predicar con tal inspiración divina en la sinagoga. Esta reacción no fue casual, sino la consecuencia de una mente cerrada a lo inesperado. Era difícil aceptar que lo grande de Dios se manifestara en lo cotidiano. La cercanía de Jesús a ellos, lejos de acercarlos, fue un obstáculo. Pensaban conocerlo, pero no lograban comprender el misterio que había en él. El escándalo nacía de su propio prejuicio, de su idea limitada de lo que Dios podía hacer. Jesús, siendo hijo de María, conocido por todos en el pueblo, despertaba sospechas. El hecho de que sus hermanos fueran personas comunes aumentaba la dificultad para creer. En cuanto a los hermanos de Jesús mencionados en el Evangelio, es un tema que genera dudas. Muchos se preguntan si eran realmente hermanos biológicos. Algunos creen que estos hermanos eran hijos de María y José, es decir, hermanos biológicos de Jesús. Sin embargo, tanto la Escritura como la tradición enseñan otra cosa.
La Iglesia ha sostenido que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Por eso, los llamados hermanos de Jesús no eran hijos de María. Eran conocidos como hermanos en un sentido más amplio, usado comúnmente en la cultura judía. En el contexto de la época, la palabra hermano tenía varios significados. Podía referirse a familiares cercanos, como primos, sobrinos o incluso a miembros del mismo clan. Podía también usarse entre personas que compartían un vínculo de comunidad o fe. Un ejemplo es Abraham, quien llama hermano a Lot, aunque eran tío y sobrino. Esto nos muestra cómo se usaba el término sin que implicara vínculo directo de sangre. Además, en términos religiosos, nos llamamos hermanos entre nosotros por la fe en Dios. Esto no significa que seamos hijos de los mismos padres. La doctrina católica nos enseña que Santiago y José eran hijos de una hermana de María. Eso los hace parientes de Jesús, pero no hijos de su madre. Simón, por otro lado, era de la ciudad de Canaán y se le conoce como Simón el Cananeo. Judas Tadeo también está entre los nombres que se mencionan como hermanos de Jesús, pero la tradición afirma que eran sus primos o parientes cercanos. De hecho, la palabra griega usada en los evangelios es adelpos. Este término puede significar hermano, primo o alguien del mismo grupo o comunidad. En muchos idiomas antiguos, no existía una palabra específica para primo, así que se usaban términos como hermano para varias relaciones familiares. Este uso cultural de las palabras nos ayuda a entender mejor el Evangelio. No debemos aplicar una lógica moderna a un texto con raíces tan antiguas. Los textos sagrados fueron escritos en un contexto muy distinto al nuestro. Por eso, la Iglesia ha profundizado en estos detalles a lo largo de los siglos. Debemos confiar en este magisterio y en el conocimiento transmitido por nuestros antepasados. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos han ayudado a entender las enseñanzas de la fe. No todo está a simple vista, ni todo puede entenderse con una mirada rápida. Hace falta humildad y paciencia para captar el sentido de muchas palabras de la Escritura. María, Madre de Jesús, ha sido reconocida desde siempre como Virgen Perpetua. Esta enseñanza fue afirmada por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos. Ellos aclararon que los llamados hermanos no eran hijos de María. Así se protegía y valoraba su maternidad divina de manera especial. Los evangelios no detallan quién era cada uno de los llamados hermanos de Jesús. Sin embargo, hay suficientes datos para entender que no eran hijos de María. La tradición cristiana ha sido clara en esto y lo ha mantenido fielmente. Esto no se trata de ocultar algo, sino de respetar el lenguaje y el contexto. Hay que tener en cuenta que la familia de Jesús fue amplia, como sucede en muchos pueblos. Con frecuencia, los lazos familiares eran fuertes y se vivía en comunidades extensas. La palabra hermano reflejaba esa cercanía más que un vínculo exclusivo de sangre. También es importante recordar que Jesús fue el único hijo de María, pero no el único ser amado por ella. Ella extendía su amor a todos los que seguían a su hijo, así como nosotros nos llamamos hermanos por compartir la misma fe. También en esa época lo hacían. No nos debe extrañar que se usen términos familiares para expresar cercanía y comunión. El Evangelio nos presenta a Jesús en medio de su gente, cercano, accesible, lleno de sabiduría. Esto descolocaba a quienes no podían entender que Dios obrara en alguien tan sencillo. Los milagros de Jesús, su enseñanza y su poder no eran suficientes para convencer a todos. La cercanía con él se convirtió en obstáculo para quienes no querían aceptar la verdad. Lo veían crecer, trabajar, convivir, pero no veían en él al enviado de Dios. El misterio de su persona les parecía demasiado para creerlo. A menudo, lo conocido se convierte en rutina y deja de sorprendernos. Así pasó con sus paisanos, que no supieron reconocer a Mesías en el hijo del carpintero. Este pasaje nos invita a mirar con otros ojos lo que consideramos normal o cotidiano.
Tal vez allí Dios está obrando y no lo hemos notado. No se trata solo de analizar, sino de abrir el corazón para comprender desde la fe. Jesús, en su humildad, mostró una grandeza que no todos quisieran aceptar. La fe no se impone, se propone y se acoge en libertad. Aquellos que no creyeron, perdieron la oportunidad de ver más allá de las apariencias. La incredulidad impide ver la obra de Dios en la vida común. Quien se encierra en sus ideas, cierra la puerta al misterio. Hoy también podemos repetir el error de aquellos que se escandalizaron por conocer a Jesús. A veces, rechazamos los mensajes de quienes nos parecen comunes o cercanos. Despreciamos lo familiar y valoramos lo lejano, como si lo simple no pudiera ser valioso. Sin embargo, Dios sigue actuando en lo pequeño, en lo cercano, en lo habitual. Jesús sigue viniendo a nuestra vida de maneras sencillas. Nos visita a través de personas conocidas, a través de palabras simples. No dejemos que la rutina nos robe la fe. No permitamos que la costumbre nos haga ciegos al milagro cotidiano. El Evangelio nos enseña a mirar con atención y a abrirnos al asombro. Cada día puede ser una revelación si dejamos espacio a Dios. Como aquellos paisanos de Jesús, podemos cerrarnos por orgullo o por desconfianza, pero también podemos abrirnos con humildad y fe. El mensaje está allí, claro, esperándonos. Solo necesitamos mirar con ojos nuevos y con corazón dispuesto. En la cultura judía de ese tiempo, las palabras tenían un uso muy amplio para expresar distintas relaciones. Los términos familiares podían abarcar parientes lejanos, no solo hermanos de sangre. Por eso, los llamados hermanos de Jesús eran reconocidos como tales, aunque no fueran hijos de María. La Escritura y la tradición concuerdan en este aspecto, sin contradecirse. Entender este detalle nos ayuda a comprender mejor el Evangelio y su mensaje. Los antepasados de la fe, guiados por el Espíritu Santo, conservaron esta enseñanza con mucha claridad. La confianza en este magisterio nos sostiene para no errar en nuestra interpretación. En este cuarto punto, meditemos en la afirmación de Jesús. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Jesús deseaba ayudar a aquellos que lo conocían desde su niñez, pero debido a su incredulidad, se vio obligado a alejarse. La incredulidad bloquea la fe, y sin fe los dones divinos no pueden manifestarse, no por falta de poder, sino porque no pueden reposar sobre quienes lo rechazan. Jesús mismo afirmó que ningún profeta es aceptado en su tierra, y este episodio del Evangelio confirma esa verdad. Muchas veces, en nuestras propias familias o comunidades, el llamado de Dios es ignorado o despreciado por venir de alguien cercano o conocido. Nos cuesta reconocer que el Señor puede obrar a través de personas sencillas y comunes, incluso dentro de nuestro propio entorno. Esta realidad nos invita a revisar nuestras actitudes. Pidamos al Señor la gracia de valorar cada mensaje que viene de Él, sin importar por quién sea transmitido. Que no nos pase como a los paisanos de Jesús, que por su incredulidad perdieron la oportunidad de ser transformados por el Hijo de Dios. Abramos el corazón a su palabra y permitamos que el Espíritu Santo derribe toda barrera de orgullo y desconfianza. Recordemos que el Señor actúa donde menos esperamos y nos sorprende con su amor y misericordia. El rechazo no detiene la acción divina, sino que revela la resistencia del corazón. La fe no es ciega, sino abierta, receptiva, dispuesta a reconocer lo extraordinario en lo cotidiano. Cuando cerramos los ojos al mensaje de Dios, nos privamos de bendiciones que pueden cambiar nuestra vida. Jesús vino a traer luz, pero muchos prefieren la sombra de la duda y el escepticismo. El profeta en su tierra enfrenta la dificultad de ser conocido, y esa familiaridad genera desconfianza. Sin embargo, Dios no se limita a lugares ni a personas. Su acción es universal y alcanza a todos. Nuestra tarea es estar atentos,
para no dejar pasar la voz de Dios cuando se manifiesta a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos guía, pero solo si estamos dispuestos a escuchar con humildad y apertura. Que nuestro corazón no se endurezca ante la palabra de vida que Dios nos ofrece. A veces, el mensaje puede llegar a través de alguien inesperado, y debemos estar atentos para no descartarlo. El Señor no se cansa de llamar, y su paciencia es infinita, aunque nuestra respuesta sea lenta o reticente. El rechazo puede ser fruto del miedo o del orgullo, que nos impide reconocer la verdad que nos libera. Debemos aprender a aceptar la verdad que nos llega, aunque venga de quienes menos esperamos. Jesús, al ser rechazado en su tierra, nos enseña que la fidelidad a Dios puede implicar incomprensión, pero también nos muestra la importancia de perseverar en la misión, a pesar de las dificultades. El Evangelio nos invita a tener un corazón abierto, libre de prejuicios y predisposiciones. Solo así podemos acoger el mensaje divino y permitir que transforme nuestra vida. Que no nos volvamos sordos a la voz de Dios por costumbre o familiaridad. Cada palabra de Dios es un regalo que puede dar sentido y esperanza a nuestro camino. Jesús nos anima a no limitar la acción divina a lo que conocemos o comprendemos. El profeta en su tierra sufre por el rechazo, pero su misión sigue siendo válida y necesaria. Nosotros somos llamados a ser instrumentos de esa misión, con apertura y confianza. El amor de Dios no conoce límites, y su mensaje es para todos, sin excepción. Por eso, debemos estar dispuestos a acogerlo, incluso cuando desafíe nuestras ideas o hábitos. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para abrir los ojos y el corazón a la verdad. Rechazar a quien trae la palabra de Dios es cerrar la puerta a la salvación y a la gracia. Por eso, cada día es una oportunidad para renovarnos y recibir con gozo el mensaje divino. Jesús, profeta rechazado, sigue presente en medio de nosotros, invitándonos a la conversión. Que podamos reconocer su voz y seguirlo con confianza, sin importar las dificultades. El Señor no desiste de su obra, y nosotros somos llamados a colaborar con Él. El Evangelio nos desafía a superar prejuicios y abrirnos a la acción de Dios. Solo así experimentaremos la verdadera libertad y alegría en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ilumine para discernir el mensaje que llega a través de quienes nos rodean. El profeta en su tierra nos recuerda que la familiaridad no debe impedir la fe. La fe es don que crece en la apertura y la humildad, no en la resistencia y el rechazo. Que nuestra comunidad sea un espacio donde el mensaje de Dios sea recibido con amor. Cada persona, por sencilla que parezca, puede ser portadora de la palabra que salva. No cerremos nuestro corazón a las señales de Dios que se manifiestan en lo cotidiano. Jesús nos invita a confiar en su presencia activa, incluso cuando no la reconocemos. El profeta rechazado es testimonio del costo que puede implicar la fidelidad, pero también es signo de la esperanza que nos sostiene en medio de las dificultades. Que no nos falte la valentía para abrirnos a la palabra de Dios sin reservas. Cada día es una nueva oportunidad para escuchar y responder con generosidad. Jesús nos muestra que la misión no depende de la aceptación, sino de la fidelidad. El rechazo puede ser una prueba que fortalece nuestra confianza en Dios. La acción divina supera los límites humanos, y su obra no se detiene por la oposición. Pidamos la gracia de ser abiertos a la verdad que llega de diferentes maneras. Que el Espíritu Santo derribe los muros que nos impiden recibir la palabra. El Señor quiere actuar en nuestra vida, pero necesita nuestro sí confiado y sincero. Que aprendamos a valorar el mensaje divino más allá de las apariencias. El profeta en su tierra nos enseña a mirar con ojos nuevos y corazón abierto. La fe nos llama a superar la desconfianza y abrazar el misterio de Dios. Que nuestro camino se ilumine con la palabra que transforma y renueva. No permitamos que la rutina o el juicio nos cierren a la acción del Espíritu. Jesús, aunque rechazado, sigue enviándonos su palabra para que vivamos en esperanza.
Que en nuestra casa y comunidad haya lugar para la voz de Dios, sin desprecio. La invitación es clara: abrir el corazón y permitir que el amor divino nos guíe. Solo así podremos ser testigos auténticos de la presencia de Dios entre nosotros. El profeta en su tierra nos desafía a ser valientes y confiados en nuestra fe. Que la gracia del Señor nos acompañe siempre en el camino de la verdad. El rechazo no significa el fin, sino una invitación a profundizar en la confianza. Cuando la palabra de Dios toca el corazón, aunque al principio cause resistencia, abre caminos nuevos. El Señor actúa con paciencia, esperando que abramos puertas cerradas por temor o duda. La familiaridad puede nublar el juicio, pero la fe nos llama a ver más allá de lo evidente. Cada mensaje divino es una semilla que puede crecer si la recibimos con apertura. Aunque la voz profética no siempre sea bien recibida, su misión es esencial para la transformación. El Espíritu Santo nos ayuda a superar prejuicios que nos impiden aceptar la verdad. Debemos aprender a valorar a quienes Dios usa, sin importar su origen o condición. La conversión es un proceso que requiere entrega y disposición a cambiar actitudes. Jesús nos invita a abrir el corazón y dejar que su palabra nos guíe sin reservas. En este quinto punto de la reflexión, meditemos la siguiente frase: no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Jesús enseñaba en su propia región, un lugar donde muchos lo conocían desde pequeño. Sin embargo, aunque sabían quién era, no lo miraban con la disposición necesaria. Veían al hijo del carpintero, al joven del pueblo, no al enviado del Padre. Por eso, aunque deseaban ver señales, rechazaban a que podía realizarlas. No era que no quisieran milagros, sino que no creían en el poder de que los hacía. Esa actitud cerraba las puertas a la acción divina que Jesús quería manifestar. De manera parecida, nosotros pedimos cosas a Dios, pero no siempre estamos listos para recibirlas. Queremos sanación, liberación, consuelo, pero no queremos compromiso, entrega ni obediencia. El milagro no depende solo del poder de Dios, sino también en nuestra apertura interior. Jesús tiene la capacidad de obrar maravillas, pero la fe es la llave que permite su acción. Donde no hay fe, no hay espacio para que sus dones se manifiesten con libertad. En Nazaret, Jesús sintió ese rechazo que nace de una mente cerrada y un corazón endurecido. Por eso, aunque amaba a su gente, no pudo realizar grandes obras entre ellos. No por falta de amor, ni por falta de deseo, sino porque no lo aceptaban. El rechazo de quienes lo conocieron desde niño les impidió recibir el regalo del cielo. Así, la incredulidad se convierte en un muro que impide el paso de la gracia. Sin confianza, sin apertura, los dones de Dios no encuentran dónde reposar. No es que Dios no quiera bendecir, es que nosotros a veces no queremos recibir. Eso mismo puede suceder hoy en nuestras vidas, cuando pedimos sin creer, cuando oramos sin esperar, cuando hablamos sin escuchar, cuando buscamos sin fe. El Señor no se aleja por enojo, se aparta cuando no hay terreno fértil para sembrar. Si anhelamos milagros, señales o respuestas, debemos preparar el corazón primero. Jesús quiere quedarse, actuar, transformar, pero necesita de nuestra acogida. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar y vivir según su palabra. Cuando escuchamos su voz y obedecemos, estamos abriendo espacio para su acción. La obediencia es un acto de fe concreta, que abre el cielo y mueve el corazón divino. Jesús desea actuar en nuestras familias, en nuestras enfermedades y luchas diarias. Pero muchas veces cerramos la puerta con quejas, dudas y pensamientos negativos. La incredulidad no permite que su poder se despliegue como Él desea. Dios puede hacerlo todo, pero respeta nuestra libertad y nuestra actitud interior. Por eso, debemos pedirle que aumente nuestra fe, cada día, en cada momento. La fe no se compra, se cultiva con oración, con lectura, con actos sinceros de amor.
Cuando perseveramos en buscar a Dios, su presencia se manifiesta con fuerza. No siempre veremos fuegos artificiales, pero sentiremos su mano en lo cotidiano. Un corazón creyente es aquel que se abre a misterios sin exigir explicaciones. Jesús lamentó la falta de fe de su pueblo, no por orgullo, sino por amor. Quería salvar, sanar, consolar, pero ellos no quisieron dejarse tocar. Eso sigue ocurriendo en muchos lugares, incluso en nuestras propias casas. A veces somos nosotros mismos los que no dejamos actuar al Señor. Nos aferramos a la lógica, al control, al miedo, y eso ahoga la confianza. El Señor no necesita grandes discursos, necesita corazones dispuestos. Cuando oramos con sinceridad, Él escucha y responde a su tiempo y a su modo. El silencio de Dios no es indiferencia, es un llamado a confiar más y mejor. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, pero su acción depende de nuestra actitud. Si le damos espacio, su poder se manifestará de maneras que no imaginamos. Por eso es tan importante revisar cómo estamos viviendo nuestra relación con Él. ¿Le abrimos el corazón o solo lo buscamos cuando hay necesidad? Jesús no se impone, se ofrece con ternura, esperando que lo recibamos. La fe permite ver más allá de las apariencias, confiar en medio del dolor. Así como un niño confía en su padre, nosotros debemos confiar en el Señor. La fe crece cuando la alimentamos, cuando la cuidamos, cuando la ponemos en práctica. La incredulidad, en cambio, la debilita, la apaga, la transforma en desconfianza. Jesús hizo muchos milagros en otras ciudades, porque allí lo recibían con fe, pero en su tierra, donde lo conocían tanto, lo miraban con ojos cerrados. La familiaridad les impedía descubrir el tesoro escondido en medio de ellos. A veces pasa igual, cuando ya hemos escuchado tanto que dejamos de valorar. Nos volvemos indiferentes a lo sagrado, y eso enfría el alma. Jesús quiere hacer grandes cosas en ti, pero necesitas creerle de verdad. No basta con palabras bonitas, se necesita coherencia y entrega. El Evangelio no es una historia para leer, es una vida para vivir. Y vivir con fe es confiar incluso cuando no todo sale como esperamos. Es mantenerse firme cuando llegan las pruebas y no entendemos lo que sucede. Jesús camina con nosotros, incluso cuando no lo sentimos cerca. Su presencia es fiel, aunque nuestras emociones digan lo contrario. Él sabe lo que necesitamos, mucho antes de que lo digamos, pero quiere que lo busquemos con corazón sincero y confiado. La fe mueve montañas, no porque sea mágica, sino porque conecta con el poder divino. Sin fe, caminamos a ciegas, sin rumbo y sin esperanza. Con fe, aunque no veamos el camino completo, damos pasos seguros. Pidamos al Espíritu Santo que aumente nuestra fe cada día, que al mirarlo a Él, no miremos los problemas con desesperanza, que confiemos en su tiempo, en su plan, en su manera de actuar. Jesús sigue obrando, sigue hablando, sigue sanando, y lo hará también en nuestra vida, si le dejamos actuar. No pongamos obstáculos a su acción por dudas o falta de entrega. No repitamos la historia de Nazaret, que cerró la puerta al Hijo de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de vivir con fe y recibir todo lo que Él quiere darnos. Que la fe nunca falte en nuestras vidas, ni en los momentos de alegría ni en los de dolor. Que esa fe nos acerque a Dios y nos ayude a caminar con fidelidad. Que su palabra sea nuestra guía y su presencia nuestra fuerza. Que no dependamos de señales para creer, sino que creamos porque confiamos. Cuando vivimos así, los milagros llegan como consecuencia natural del amor de Dios, y nuestro corazón se llena de paz, porque sabe que está en manos seguras. Oremos con humildad, pidiendo al Señor que aumente nuestra fe sin medida, que cada día, al abrir los ojos, renovemos nuestra confianza en Él, y que al final de cada jornada podamos decir: Señor, confío en ti. Porque quien confía, recibe. Quien cree,
vive en plenitud. Quien abre el corazón, deja que Dios habite en él. Y donde Dios habita, todo es posible. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.